Estamos ahora entonces con nuestra segunda clase, estamos partiendo la segunda parte de la clase de hoy, hoy viernes 4, eh, que también coincide con nuestra segunda clase del programa AutoCAD. Hoy vamos a meternos a el aspecto más básico del programa que corresponde a los comandos de dibujo. La semana pasada estuvimos revisando la interfaz, la forma en que se trabajaba y la forma en que se distribuían las herramientas en nuestro escritorio y quedamos ahí con un tema pendiente que tenía que ver con la parte inferior de la pantalla que vamos a revisar ahora. Así que vamos con eso, les voy a compartir mi pantalla y partimos con esta segunda clase de AutoCAD. Vamos a cerrar aquí algunas cosas que quedaron abiertas. Voy a abrir el programa. Yo estoy trabajando en la versión 2020, si alguno tiene la 2021, 2022, 2018, 2015, da exactamente lo mismo. No se preocupen de eso porque el programa es esencialmente el mismo. Aquí ya está el programa abierto. Ya revisamos la mayoría de los elementos de nuestro escritorio. Por ahora nosotros, así a grandes rasgos, ¿qué podemos decir de nuestro escritorio? Tenemos un plano cartesiano. Trabajamos en un plano cartesiano con coordenadas x, y, aunque nosotros no vamos a trabajar en base a las coordenadas, pero sí es importante que sepamos que el programa internamente trabaja de esa forma. Tenemos aquí arriba las barras de herramientas, organizadas tal como están en Office, con pestañas y cada pestaña con grupos de comandos. Tenemos aquí los archivos abiertos por este lado. Aquí a la derecha un montón de elementos de navegación que en nuestro trabajo en 2 dimensiones no vamos a meternos mucho. Y acá abajo alcanzamos a revisar la barra de comandos. Me parece que este elemento igual lo alcanzamos a revisar, pero repetimos de nuevo de qué se trata. Es una tercera barra de pestañas en donde tenemos los diferentes espacios de trabajo, que son esencialmente el espacio Model, en donde dibujamos nuestras piezas, y los Layout, que es en donde nosotros configuramos nuestras láminas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, revisamos los planos que recién estábamos viendo, esto se dibuja en el model. Esto es parte del model. Pero si nosotros a esto le queremos agregar un formato, una viñeta, una escala y todo eso, ahí nos tenemos que ir al layout. ¿Ok? Esa es como la diferencia entre un espacio de trabajo y el otro. Y layout podemos tener tantos como láminas necesitemos. Si tenemos 10 láminas, generamos aquí 10 layouts. Aunque en general no se recomienda mucho crear muchos layouts porque el programa se empieza a poner medio pesado. Yo lo que hago es que me voy al layout 1, por ejemplo, y aquí en mi layout 1 genero todas las láminas que necesite, a un lado. Se puede hacer eso, y esa es la forma ideal de trabajar, pero ahí me estoy adelantando un montón. Todavía no, estamos recién empezando y nos falta harto para llegar al layout. Lo que nos quedó pendiente de revisar eran las preferencias del dibujo que están aquí a la derecha. De estas preferencias tenemos algunas que están prendidas, están en azul, y otras que están apagadas. Y como tales, como preferencia, en el fondo son cosas que nos permiten ahí hacer ciertos ajustes en nuestro trabajo. Por ejemplo, el primer comando que aparece aquí es el modo grilla. Grid Mode se llama en inglés. Se activa y desactiva con el botón F7 y lo que hace es que me activa o me desactiva las líneas grises, esas que aparecen al fondo. Hay gente que le gusta trabajar así. En general los estudiantes prefieren trabajarlo de esta forma, pero si ustedes hablan con gente vieja que lleva años trabajando en AutoCAD, la mayoría de la gente vieja prefiere trabajar así, con el modo grilla desactivado.
Aunque ustedes dirán, ah, la experiencia debe ser algo así. Y no, es simplemente que desde el año 2008 para atrás el modo grilla no existía. Es por eso nada más. Entonces la gente vieja se acostumbró a trabajar así y le molesta la grilla encima. Es una preferencia, no afecta en nada al dibujo. El botón siguiente es el modo Snap. No los vamos a revisar todos por si acaso, pero vamos a revisar aquí los más importantes. El Snap Mode. ¿Qué es lo que hace el Snap Mode? Me bloquea el mouse para yo moverme solamente en la grilla. Está generalmente desactivado, pero si yo lo activo, todavía no veo nada, todavía no hay ninguna diferencia, pero voy a irme al comando line para dibujar una línea. Ahí está comando line, le hago clic y fíjense lo que pasa ahora. Me voy a acercar ahí para que se note un poco más. Ahí está. Fíjense en el movimiento del mouse. Ya no me puedo mover libremente. Me puedo mover solamente en la grilla de fondo. Esta función yo personalmente no la ocupo nunca. No estoy acostumbrado a trabajar con el modo grilla, pero ahí está por si alguien lo necesita. Y en general es una opción que lleva harto al error. A mí, generalmente cuando me hablan del modo grilla es para decirme, profe, estoy tratando de hacer una línea y no me deja, el mouse se mueve raro. Es eso, es el Snap Mode, que se activa y desactiva con F9. Y como nosotros el F8 lo vamos a ocupar mucho, generalmente pasa que se activa por error. Pero ahí tenemos la respuesta. Ese es el Snap Mode que está activado. El siguiente, el que aparece ahí en tercer lugar, en mi caso, a ustedes, si ustedes abrieron el programa ahora, si lo tienen abierto en este momento, por ejemplo, no les va a aparecer. Es el Dynamic Input que se llama y tiene que ver con todas las anotaciones que me aparecen ahí en el cursor del mouse. Por ejemplo, aquí si yo hago una línea, vemos que ahí me aparece un montón de anotaciones. Tengo por lo menos 3. Y más encima tengo ahí una guía, unas líneas segmentadas. Todo eso yo lo desactivo con el Dynamic Input. Voy a hacerle clic acá y vemos que todas las anotaciones desaparecieron. ¿Cuándo conviene desactivar el Dynamic Input? Cuando nuestro computador es viejito, cuando tenemos mucha gente usando el mismo computador y el computador está lento, tenemos muchos programas activados, tenemos un montón de cosas que tenemos por ahí que dificultan los procesos internos del computador. En esos casos se conviene desactivar el Dynamic Input. Y si a ustedes no les aparece acá abajo, nosotros todos estos botones los configuramos de acá al final. Ahí en Customization, o algo así como configuración, podemos activar y desactivar un montón de preferencias, activar algunas y desactivar otras. Generalmente este que dice Line Weight y este que dice Dynamic Input están desactivados. Yo los tengo activados aquí eh, porque en algún momento lo tuve que mostrar, pero la verdad es que no es necesario que ustedes lo activen, no, a no ser que su computador se ponga lento. Yo ahí los apagué y me quedó más sencilla la barra de abajo. El tercer botón es primordial, es imprescindible, es el modo ortogonal. Este sí que sí lo vamos a estar activando y desactivando todo el rato. ¿Y qué es lo que hace este modo ortogonal? Me bloquea los ángulos al momento de hacer líneas. ¿De qué forma? Yo aquí voy a hacer una línea y como pueden ver yo la puedo hacer libremente en cualquier dirección. Ahora, si yo quiero hacer una línea recta, es imposible hacerla al ojo. Jamás hagan una línea recta al ojo, porque no se puede. Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo una línea que parece recta, ahí está mi línea que parece recta, pero si yo me meto a las propiedades de esa línea, me voy a dar cuenta de que tiene una pequeña inclinación que no se ve.
y eso me va a afectar en todo lo que dibuje después. Así que debemos procurar no hacer líneas rectas al ojo, al igual que nunca debo hacer líneas con medidas al ojo. Por ejemplo, ahí, esta línea quiero que mida 50. Entonces la hago por ahí, ahí parece que es casi 50. Voy a mover un poquito más. Ahí está, 50.36.04. Ya, esa línea mide 50. No, no mide 50. Si yo me voy a las propiedades, mide 50.3604 y quién sabe cuántos decimales más. Y la distancia entre 50.36 y 50 es infinita. Así de simple. O sea, mi error aquí es infinito. ¿Cómo tengo que hacer líneas rectas entonces con el modo ortogonal activado? Aquí voy a hacer de nuevo una línea. Y fíjense lo que va a pasar cuando yo active el modo ortogonal. Que lo hago ahí con el botón de abajo o con el F8. Ahí apreté F8. Y ahí bloqueé el modo ortogonal. Por lo tanto, solo puedo hacer líneas rectas, hacia arriba o hacia el lado. De esta forma. Y esta es la forma correcta de hacer las líneas rectas. Con el modo ortogonal activado. Si yo no lo activo, es muy difícil, no imposible, pero es difícil que yo haga líneas rectas. A veces aparece ahí una guía, pero no siempre. Hice una diagonal porque tenía un punto conocido, pero en estricto rigor solamente líneas rectas. Este es el modo ortogonal. Nosotros lo vamos a estar prendiendo y apagando todo el tiempo, así que quizás de los que aparecen acá abajo es uno de los dos más importantes. Y el segundo más importante, que es imprescindible también, es el OSNAP, que es el botón número 8, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El botón número 7 me aparece acá. El icono es un cuadrado con un cuadradito pequeño en una esquina. Se llama Object Snap y se le dice coloquialmente como OSNAP. De hecho, ahí dice OSNAP. El OSNAP viene activado por defecto. Siempre viene activado. Y nosotros debemos procurar nunca desactivarlo. Porque ¿qué es lo que hace? Lo que hace el Object Snap es que me reconoce los puntos notables de una línea. ¿De qué forma? Lo vamos a ver acá. Voy a dibujar una línea. Y ahí está una línea que si yo dibujo una segunda línea, el programa me reconoce los puntos notables. Por ejemplo, si me acerco ahí al vértice final, me muestra con un símbolo de color verde ese punto final. Si yo me acerco aquí al centro, me muestra con un triángulo el centro. Y si yo quiero hacer una línea perpendicular, me muestra ahí con un símbolo verde la perpendicularidad. Todas esas cosas, esos símbolos verdes, corresponden al Object Snap. Y es lo más importante que yo tengo acá en este sector, además del F8, el modo ortogonal. Yo no puedo dibujar aquí en AutoCAD sin este símbolo, la verdad. Es imposible. Si yo lo desactivo, no puedo ir uniendo líneas. Yo aquí pareciera que estoy dejando esas líneas unidas, pero una vez más, lo mismo que decíamos recién. Si me acerco, nunca van a quedar unidas. Nunca. Jamás. Jamás van a quedar unidas sin el Object Snap activado. A no ser que lo haga con coordenadas, pero eso ya es un tema súper complicado. El Object Snap entonces siempre prendido. Ahí está prendido. Y de esa forma yo puedo sin problema aquí reconocer los puntos notables. Ahora, ojo, si ustedes están abriendo el programa por primera vez, no les va a aparecer la perpendicularidad ahí, ni el punto medio. ¿Cómo yo activo esas cosas? Con la flechita que aparece al lado. Ahí tengo como una especie de menú desplegable.
justo al lado del Object Snap, y me muestra ahí un montón de opciones. ¿Qué es lo que hace uno cuando se está recién metiendo al programa? Dice, tengo hartas opciones, las voy a activar todas. No es recomendable que las activen todas, porque van a haber algunos casos en donde se les va a formar, por ejemplo, un nodo, que lo tenemos ahí, el nodo, les va a quedar muy cerquita del punto final, y puede que ustedes crean que están marcando el punto final, pero están marcando el nodo. Debemos tratar de trabajar con solamente los que ocupemos. Y yo personalmente solo ocupo 5: perpendicular, intersección, centros de circunferencias, puntos medios y puntos finales. Hay harta gente que trabaja aquí con el centro geométrico activado, que es para cuando yo tengo, por ejemplo, hexágonos o rectángulos, me muestra el centro. Tengo también acá las líneas paralelas y tenemos que tratar de no dejarlos todos activados. Ese es como el mensaje. Especialmente estos que dicen nearest y apparent intersection. Esos sí que están prohibidos porque son un camino a la imprecisión. Si yo activo ese que dice nearest, que en el fondo es un punto cercano, o la intersección aparente, estoy ahí haciendo cosas que no me van a permitir hacer mi dibujo muy preciso. Y esos dos son los elementos más importantes de acá. Hay otros que quizás vamos a ver más adelante, pero ahí revisamos los más importantes. Y si hay alguno que no les aparece, lo tienen que activar acá al final. Y ya que terminamos de revisar la interfaz, ahora sí nos vamos a meter a la materia de hoy, que son las herramientas de dibujo. Aquí hay que hacer una aclaración. AutoCAD va a trabajar de la siguiente forma. Creo que esto lo dijimos, pero lo repetimos. Nosotros vamos a dibujar figuras geométricas, líneas, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, elipses, y esas figuras geométricas las vamos a modificar, las vamos a editar, las vamos a cortar, las vamos a alargar, las vamos a mover, copiar, girar, vamos a hacer un montón de operaciones. Va a ser la mezcla de estas dos cosas, el dibujo de figuras geométricas y la edición de esas figuras geométricas, lo que va a dar origen a el 90% de nuestros planos. Por ejemplo, de lo que nosotros estuvimos revisando recién en la clase, en la parte anterior, en la, en la parte 1 de la clase de hoy, todos esos planos, todos los elementos que aparecían ahí, estaban hechos de la forma que les acabo de describir, con figuras geométricas que fueron modificadas. El 95% de esos planos. Quizá lo único de todo eso que no estaba hecho de esta forma eran las cotas. Las cotas las hacemos con un comando aparte. Pero esa va a ser la forma en que nosotros trabajamos aquí en el programa. ¿Y dónde van a estar estas herramientas? Están aquí en los dos grupos primeros. Pestaña Inicio, pestaña Home. Tenemos ahí el grupo Dibujo y el grupo Modify. Grupo para dibujar figuras geométricas y grupo para modificar las figuras geométricas. Así que el día de hoy nosotros vamos a estar metidos aquí en el dibujo de figuras geométricas. Y vamos a ir viendo aquí los comandos más importantes. No todos, tenemos ahí hartos, pero vamos a ver aquí los 5 esenciales. 5 comandos esenciales. Partiendo por el comando línea, que es el más básico de todos. Ahí está el comando línea. ¿Qué es lo que hace el comando línea? Me permite hacer líneas rectas. ¿No es cierto? Bastante clara la descripción mediante el nombre. Y aquí yo tengo dos opciones para llamar a algún comando. Tengo los botones de mi barra de herramientas, que es la forma fácil, y tengo la forma rápida, que es con los comandos del teclado. En este caso, el comando del teclado para hacer una línea es el comando L Enter. L, la tecla L, y el botón Enter.
Así que eso es lo que yo voy a escribir acá. Escribo L-Enter y ahí ya estoy ocupando el comando en línea. Fíjense en todas las pistas que me entrega el programa para saber que estoy ocupando un comando. El cuadradito que estaba en el centro de mi cursor del mouse desapareció. El cursor del mouse ahora me arroja un mensaje, me da una indicación, dice, especifique el primer punto. Y además, la barra de comandos abajo dice line, que estoy usando el comando line. Entonces aquí yo hago una línea desde un punto a otro, que puede ser una línea de una medida al azar, por ejemplo, ahí estoy haciendo líneas sin medida, o podemos hacer una línea con una medida conocida, escribiéndola en el teclado. Fíjense que ahí el programa me está leyendo la horizontalidad, sin activar el modo ortogonal, pero eso no siempre pasa. ¿Qué pasa si yo aquí quiero hacer una línea que mida 150 unidades? Escribo con el teclado 150, Enter. Y ahí hice una línea que mide 150. Y aquí hacia arriba voy a hacer una línea que va a medir 125. Ahí está. Para dejar de usar el comando, este es un comando que no se cancela solo. Yo tengo que cancelarlo y para eso tengo el botón escape. Y aprieto escape y cierro el comando. Y aquí hice un montón de líneas con el comando en línea. Todas estas líneas las hice al azar, así es una medida X, y estas las hice con medidas conocidas. Me voy a ir aquí al grupo Utilities, y aquí tengo un comando que se llama Measure, que es una regla, que me permite leer las medidas de algunos elementos. Lo voy a usar aquí para medir mis líneas. Fíjense ahí cómo me está arrojando la medida que tienen las líneas. 125, 150, el ángulo de 70, que no es 70 exacto, ojo ahí, no lo hice ingresando el ángulo, por lo tanto ese 70 no es exacto. Y aquí las líneas después ya miden cualquier cosa. 120 punto algo, 94, en fin. Ahí tengo las medidas de mis elementos. Escape para cerrar el comando medida. Aquí no sé si hay alguien que está diciendo algo o no. Me mandaron un mensaje por interno. Lo veo después. Entonces, chicos, ahí tenemos el comando línea. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cuadrado que está hecho con líneas? Lo llamo de nuevo, L-Enter. Marco aquí un punto. Y ojo que aquí, para hacer un cuadrado, tendría que activar el modo ortogonal. Aprieto F8 y ahí está activado. Voy a hacer un cuadrado de lado 85. Entonces escribo aquí 85 Enter. Para arriba 85 Enter. Para el lado 85 Enter. Y para abajo 85 Enter. Presiono escape para cerrar el comando y ahí quedó mi cuadrado de lado 85. Ahí está el comando línea, el más básico de todos. Al lado del comando línea hay un comando que se llama polilínea. ¿Y qué es lo que va a hacer el comando polilínea? Lo vamos a ver ahora, es muy parecido al comando línea y de hecho vamos a hacer algo parecido a eso. ¿Cuál es la forma abreviada del teclado para llamar el comando polilínea? Escribimos PL. Esto es en inglés y en español. En ambos casos es igual. PL, Enter. Aquí voy a escribir PL, Enter, y ahí estoy ocupando el comando polilínea ahora. Fíjense ahí abajo dice pline, que es el comando polilínea. Y aquí voy a hacer una polilínea copiando lo que hice arriba. Tengo que desactivar el modo F8 y voy a hacer más o menos lo mismo. No va a quedar igual, obviamente.
pero más o menos parecido. Ahí. Entonces, de este zigzagueo que hice acá, el de arriba está hecho con comando línea y el de abajo con polilínea. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? A simple vista ninguna. Ambos nos sirven más o menos para lo mismo. ¿Dónde va a estar la diferencia? En las propiedades internas que tiene cada elemento. Fíjense que acá la polilínea, si yo la selecciono, es un solo objeto. Da lo mismo donde le haga clic. En cualquier parte se selecciona como un solo objeto. Mientras que las líneas son objetos independientes. Cada línea es un objeto independiente. Y yo igual las puedo seleccionar todas, pero cada una es independiente de la otra. ¿Cuándo nos conviene ocupar una o la otra? ¿Cuándo conviene ocupar polilínea y cuándo conviene ocupar línea? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Hay algunos casos donde conviene una y algunos casos donde conviene la otra. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, acá, si yo selecciono esta línea y muevo ese punto, seleccionándolo ahí, ese cuadradito, puedo mover la línea y se mueve solo una. En cambio acá, si hago lo mismo, yo al mover ese punto, voy a modificar la polilínea completa. ¿Se entiende la diferencia? Esto opera como un solo objeto. En cambio esto de acá arriba no. Ahora, bueno, también yo puedo hacer trampa. Puedo seleccionar estas dos líneas y si muevo ese punto, se va a comportar como una polilínea, a pesar de que no lo es. ¿Cuándo conviene una o la otra? No hay respuesta clara. Va a depender del dibujo. Cuando yo tengo, por ejemplo, dibujos muy complejos, pensemos, no sé, en un mall, pensemos en un mall, en un edificio gigante, con mucha información técnica, con muchas capas y capas de información, ahí yo voy a tratar de usar todas las polilíneas que pueda para no tener tantos elementos. Es súper normal que en un dibujo de AutoCAD grande, en un dibujo complejo, tengamos 10 millones de elementos, 20 millones de elementos. Entonces, si yo puedo simplificar eso, va a ser mejor para mi trabajo. Comando siguiente, comando círculo. Ahí está, tercera opción. ¿Qué es lo que hace este comando? Me hace círculos. ¿De qué forma? Ahí dice, marco primero el centro y luego el radio. Center radius, me está indicando ahí el comando. ¿Cómo hago un círculo con el teclado? Con la tecla C, Enter. Esto es igual en español y en inglés. Todos los comandos que vamos a ver hoy día se hacen igual en inglés y en español. C, Enter, y ahí ya estoy haciendo un círculo. ¿Qué me dice mi mouse? El cursor. Dice, especifique el centro del círculo. Entonces yo aquí voy a marcar cualquier punto y después, una vez que marqué el punto, dice, especifique el radio del círculo. Y aquí tengo que yo marcar el radio. Y mi radio puede ser conocido o desconocido. Generalmente, bueno, mi consejo siempre es trabajemos siempre con medidas conocidas. Por ejemplo, aquí le voy a poner 95 Enter. Tratemos siempre de trabajar con medidas exactas. Va a ser siempre mejor así. Y ahí tengo un círculo de radio 95. Ese círculo lo puedo hacer en la nada o puedo hacerlo en un punto conocido. Por ejemplo, aquí, C Enter, tomo ese punto o este punto medio y puedo hacer ahí un círculo que tiene ese centro. 35 Enter. Y aquí para hacer círculos, ojo,
hay muchas formas de hacer un círculo, no solamente con el centro y el radio. Tengo un montón de opciones, pero para activar las otras opciones tengo que yo irme aquí al botón y hacer clic en la palabra círculo. Y ahí me aparecen todas las opciones que tengo para hacer un círculo. Especialmente interesantes son aquí estas opciones de acá abajo. Este que dice tan radius y este que dice tan, que son círculos hechos en base a las tangentes. ¿Cuáles son las tangentes? Las tangentes son líneas que tocan la circunferencia solamente en un punto. Y estas dos herramientas van a ser súper útiles porque me van a permitir a mí hacer círculos de formas que difícilmente yo las podría hacer sin estos comandos. Por ejemplo, es súper difícil hacer un círculo que sea tangente a otros dos elementos y donde yo pueda ingresar el radio. Es prácticamente, no es imposible a nivel geométrico, pero requiere un conocimiento de geometría tan avanzado que vamos a agradecer que tengamos el comando ahí para hacerlo fácilmente. ¿Y cómo opera esto? Lo vamos a ver acá. Voy a elegir esa opción, tan radius, y yo marco los elementos en ese mismo orden. Tangente, radio. Entonces marco aquí una tangente. Lo vamos a hacer acá, aquí. Tangente, tangente. Y el radio que lo escribo manualmente, ahí voy a poner, por ejemplo, 25. Enter. Y ahí el programa me creó un círculo que es perfectamente tangente a estas dos líneas y además tiene radio 25. Olvídense de hacer este círculo con estas características al ojo. Es imposible. Si yo trato aquí de hacer una línea tangente al ojo, no lo voy a lograr nunca. Por más que lo intente. Ahí estoy tratando de hacerlo. Pareciera que es tangente, pero una vez más me acerco y esas líneas ni siquiera se tocan. Y esto me puede llevar al error de una forma que yo ni siquiera me voy a dar cuenta, porque me tengo que acercar mucho para darme cuenta de ese error. Después de eso tenemos el comando arco, que lo escribimos con A-Enter. El comando arco en su opción por defecto viene con 3 puntos. Ahí tengo 1, 2 y 3. Y me crea un arco que no es más que un segmento de una circunferencia. También tiene un centro. Y bueno, aquí en el comando arco tengo incluso más opciones para hacer arcos. La mayoría de ellos requieren que yo conozca el comienzo y el final del arco, pero ahí tenemos muchas opciones si es que nosotros no contamos con la información correspondiente a los 3 puntos. Y ya el último comando que vamos a ver aquí de este grupo de dibujo de figuras geométricas básicas es el comando polígono, que está medio escondido ahí. Fíjense que ahí el comando polígono no se ve, simplemente ahí en el grupo de dibujo tengo que hacer clic en ese rectángulo para acudir al comando polígono. Y este comando me parece que no tiene forma abreviada. Veamos acá. Sí, es pol. Pol enter. Comando pol. Tanto en español como en inglés debiese ser el mismo. Y entonces aquí yo escribo pol enter. Y lo primero que me pregunta el programa es ¿cuántos lados va a tener mi polígono? Ahí me está tirando 4 por defecto. Yo le podría poner, por ejemplo, pongámosle 25. 25 lados. Enter. Y aquí esto funciona igual que una circunferencia. Marco el centro. Y aquí el programa me hace otra pregunta. Me pregunta si yo quiero hacer mi polígono inscrito en un círculo o circunscrito en un círculo. Esto es pura geometría. El inscrito va a estar totalmente dentro de la circunferencia. El circunscrito va a estar como bordeando la circunferencia.
Eso ahí lo pueden probar ustedes en más detalle, pero por ahora lo voy a dejar ahí inscrito. Y aquí, una vez más, marco esa distancia. Le vamos a poner 120. Y ahí está mi polígono de 25 lados. Se ve casi como una circunferencia, pero no lo es. Es un polígono de 25 lados. Yo aquí puedo hacer un polígono de los lados que quiera. Por ejemplo, 5 para hacer un pentágono. Y aquí esta vez lo voy a hacer circunscrito, para que veamos la diferencia. Ahí está. 45 le vamos a poner. Y ahí está mi polígono de lado. No sé cuánto mide el lado, yo lo que puse fue la distancia del centro al borde. El lado mide 65.3888. Eso es lo malo del comando polígono, que yo no puedo indicar la medida del lado, solamente puedo indicar los lados que tiene. Ah, no, si tengo la opción. Si tengo la opción de indicar el lado, pero tengo que, fíjense ahí, una vez que llamo el comando, escribir la tecla Enter. ¿Cómo lo sé? Me lo está indicando aquí la barra de comandos. Dice, polígono especifica el centro o edge, dice ahí, o el lado. Le voy a poner ahí el lado. Y... Ah, eso sirve para... Claro, ahí está. Y mi lado va a ser 50. Veamos si me resultó. Claro, ahí está mi polígono de lado 50. Y esos son los comandos básicos. Con estos comandos nosotros vamos a dar origen a todas nuestras piezas. Y cuando digo a todas, me refiero a el 90-95% de nuestras piezas van a estar hechas en base a estos comandos que acabamos de dibujar. Línea, polilínea, círculo, arco y polígono. Hay más opciones acá, pero la verdad es que la mayoría de las veces vamos a estar metidos en esto. Ya para ir cerrando la clase de hoy, les voy a dejar un ejercicio de práctica. Un ejercicio de práctica para que vayamos practicando especialmente el comando línea, que es el más importante de estos. ¿Cuál es el Profe, ejercicio de disculpe, práctica? ¿le ¿Sí? puedo hacer una consulta? Dígame. En caso que ya nosotros estemos dibujando y cometamos un error, ¿cómo podemos borrar esa línea? Si yo hice esto y me equivoqué en la última línea, o por ejemplo hice eso y después hice otra línea, y esa línea me quedó mala, yo tengo la opción de irme para atrás con el deshacer. Por ejemplo, esa es una opción. Ahí si yo aprieto deshacer una vez, me va a borrar el segundo comando line, y si aprieto deshacer de nuevo, me va a borrar el primer comando line. Ahora, si yo ya hice un montón de cosas y quiero borrar, por ejemplo, estas dos líneas, simplemente las selecciono con el mouse, ahí las paso por encima de ellas y presiono la tecla suprimir. De esa forma se borran los elementos. Gracias, profe. Y aquí hay varias formas de selección. Yo tengo la opción de ir línea por línea, que la voy a ocupar muchas veces. Y tengo también las opciones de seleccionar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Hago clic en una esquina y luego en la otra. Fíjense que la selección de derecha a izquierda y de izquierda a derecha no es igual. Esa es de color verde y esta es de color azul. Eso tiene una razón de ser. La selección verde de derecha a izquierda no requiere que yo seleccione el elemento completo.
Basta con que yo marque ahí un pedacito muy pequeño y me selecciona el elemento. En cambio, la selección de izquierda a derecha necesita que yo seleccione el elemento completo. Si marco solo un pedacito, no me selecciona el elemento. Tengo que yo marcarlo completo. ¿Cuál es mejor? Tampoco hay una respuesta. A veces se ocupa uno y a veces el otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar aquí? Ya, tengo muchas más líneas. Una cosa mucho más compleja. Y quiero borrar aquí estas dos líneas, esa y esa. No puedo seleccionarlo de esta forma, porque me selecciona todo. Pero sí puedo aquí tratar de seleccionar esa y tratar de seleccionar esa. Y ahí sí puedo. Aunque claro, en este caso en particular sería mejor hacerle clic a las dos, porque son solo dos. Pero cuando tengamos más elementos ahí, quizá va a ser mejor una u otra. Eso como paréntesis respecto a la selección. Y ya volviendo a lo que les comentaba recién, eh, tenemos un Profesor, ejercicio acá. Dígame. profesor, me pasa que intento seleccionar 2 puntos y no me deja, me selecciona la figura completa. No sé ¿Qué cómo se... figura tiene dibujada? No, son líneas, pero quiero tomar 2 puntos nomás y no me deja, me selecciona la figura completa. Se me pone toda la figura azul. ¿Pero se refiere a la línea completa? Sí, Ya. Es que, ¿y por qué quieres seleccionar un punto? Me asalta esa duda. ¿Por qué habría de querer seleccionar un punto? ¿Con qué finalidad? No me responde. Pero bueno, yo le hago esa pregunta porque en AutoCAD en general no existen los puntos. Ojo ahí con eso. Yo aquí no tengo puntos. Si yo, por ejemplo, me alejo mucho y hago ahí una línea de una unidad, pareciera que tengo un punto, pero si yo me acerco, me doy cuenta que en realidad es una línea. No sé si tendrá eso que ver con lo que me dice, porque yo en general no puedo seleccionar un punto de la línea, porque la línea es un solo elemento. Y en AutoCAD en general no existen los puntos. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, a modo de punto, es un círculo. Pero eso en realidad no es un punto, porque si yo me no, acerco, profesor, disculpe, ¿sí? me refiero a esa línea que usted hizo. Ay, esos 3 ¿Ya? puntos, o sea, se puso azul Esta. ahora, ¿verdad? Eso no puedo hacer, porque tengo varias líneas y todas me las pone azul, así como se puso ahora la que usted tenía. Pero si Tiene quiero, no esto, sé, como, sí, tengo eso, y quiere y seleccionar una y le pasa esto. claro, exactamente. Eso es porque tiene una polilínea. Haga lo siguiente. Dígame. Póngase encima sin seleccionarlo. Ya. Póngase encima así como lo estoy haciendo yo acá. Y vea qué le dice que es. Si es una línea o una polilínea. Me dice que es una polilínea. Ya, perfecto. Por eso no le está resultando. Pero, ojo. ¿Qué pasa si usted por error se equivocó y quería hacer líneas y en vez de líneas hizo una polilínea? No Ujú. importa, vamos a acudir a un comando de modify. Aquí nos vamos a adelantar un montón, pero ¿qué puedo hacer yo? Selecciono la línea y me voy al comando explode, comando explotar, que está aquí en modify, en el grupo Ujú. modify. Es como una especie de cuadradito ahí como con sus caras medias separadas. Sí. Si yo aprieto explode, el comando explotar me va a separar la polilínea en los segmentos separados. Ah, ok. ¿Ya? Pero ahí, como le digo, nos adelantamos. Ok. Chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profe, yo tengo una duda. Aprovechen de preguntar nomás.
Iba a darles la actividad primero, pero no importa. Vamos con las preguntas. Profe, ¿Sí? si quiere mover por sí un círculo, un cuadrado, lo que sea la figura, ¿usted quiere moverla? ¿Cómo lo hace? Y ahí también se me está ¿Qué le- adelantando, pero obviamente se puede. Supongamos que yo tengo aquí una línea. que le pide que la seleccione, pero después no entiendo cómo. Ya, mire, aquí yo tengo una línea y un círculo. Ujú. Y quiero que este círculo me quede ese punto coincidiendo con ese. Tengo que irme al comando mover. Eso también es de Modify. Y es el primero. Ahí está, comando mover. ¿Cómo va a funcionar el comando mover? Lo selecciono y pongo atención a lo que me va diciendo el mouse. Primero dice selecciona los objetos. Ahí está mi objeto seleccionado. Presiono Enter. Ahora me dice especifique el punto base, que es el punto a partir del cual yo voy a mover este objeto. Que en mi caso es el centro. No lo veo ahí, no está. Pero como yo tengo mi Object Snap activado ahí con el centro, me va a aparecer. Cuando yo me paso por encima de la circunferencia, me aparece ahí el centro. Y basta con que yo le haga clic acá y lo puedo mover. Hasta ahí o hasta acá, ahí, al punto medio. Lo vamos a dejar ahí. De esa Ya, forma profe, yo vale. puedo mover objetos. Ya, Pero aquí nos perfecto. adelantamos a la clase siguiente. Chicos, más preguntas. Pregunten nomás. ¿No hay más dudas? Veamos los mensajes, si hay algún mensaje. Parece que no. Ya, estudiantes, vamos con la actividad práctica. Veo que hay varios que tienen el programa instalado. Los que tengan el programa instalado, vamos a dejar aquí un ejercicio para que practiquen. Los que no, ya habrá tiempo para practicar todas estas cosas. No se preocupen porque se supone que en algún momento vamos a tener tiempo para practicar. Aquí en la unidad 2 les subí un ejercicio que se llama ejercicio 1. Y este ejercicio 1 corresponde a una isométrica. Tenemos ahí una isométrica con medidas y que ustedes ya están, con lo que vimos hoy, en condiciones de dibujar. Ahora, aquí hay varias salvedades que hacer. Recordemos primero que todo que era una isométrica. La isométrica era esta vista en donde nosotros vemos tres caras del objeto y en donde las medidas no sufren distorsión, diferente a lo que pasa en el mundo real, en donde los objetos que están más lejos se ven más pequeños. En la isométrica eso no pasa. Aquí si la medida dice 3, yo la hago de 3. Si la medida dice 4, la hago de 4. ¿Ok? Esas son dos de sus características. Y la tercera característica tenía que ver con los ángulos. Estas líneas que van hacia ese lado tienen una inclinación en relación a la horizontal de 30 grados. Y las líneas del otro lado también, de 30, pero hacia el otro lado. Entonces, teniendo esta información en cuenta, ustedes van a poder armar este elemento. ¿De qué forma? Con el comando line. Pero aquí nos vamos a ayudar un poquito para poder hacer los ángulos. Aquí estoy yo en el programa, lo vamos a dejar ahí pantalla dividida. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a activar una preferencia acá que nos va a ayudar con el tema de los ángulos, que es el modo, el Polar Tracking, que se llama. Polar Tracking, aquí está, en la parte inferior derecha, en las preferencias. Al ladito del modo ortogonal está el Polar Tracking, que funciona parecido al modo ortogonal, pero esta vez en vez de bloquearme las pendientes, lo que me bloquea son los ángulos. Y ahí en la flechita al lado tengo hartas opciones. La que viene por defecto parece que es esa, 30, 60, 90.
y que me viene perfecto para lo que yo quiero. Ahora, si quiero alguna otra relación de ángulo, tengo ahí hartas opciones. Lo vamos a dejar ahí 30, 60, 90. Y yo aquí entonces voy a activar esta cosa, el Polar Tracking, lo dejo activado. Ahí está activado. Y me voy ahora a mi dibujo. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a dibujar esta pieza con las medidas que me aparecen ahí. Y las medidas me permiten empezar por cualquier lado. Yo podría empezar por allá, por acá, da lo mismo. Voy a partir por este punto. Entonces llamo el comando line, Enter, y empiezo aquí con mi dibujo. Voy a hacer una línea ahí. Fíjense cómo se bloquean los ángulos con el Polar Tracking activado. Ahí tengo mi ángulo de 30, ángulo de 60, ángulo de 90. Y aquí lo que yo quiero es hacer un ángulo de 30, pero con una línea de 1.5. Es 1.5, no usemos la coma porque para AutoCAD la coma es indicio de coordenadas, no de medidas. Así que ahí escribimos 1.5, me quedó una línea ínfima, muy pequeña, pero no importa, yo me acerco y ahora sí puedo trabajar tranquilo. ¿Qué más? Otra línea, hacia el otro lado. Ahí en ángulo de 30. Esta línea mide 2. Y después tenemos una línea hacia allá que mide 4. Después subimos con una línea de 6. Y así vamos armando nuestras medidas. Todas las líneas que están acá tienen una inclinación de 0 grados, o sea, las verticales son totalmente verticales, o inclinación de 30 grados, excepto las líneas que están definiendo estas caras en gris. Esas caras en gris se supone que dentro de esta pieza, que es más o menos ortogonal, son caras que tienen inclinación. Y esa inclinación yo no la sé. Así que, por ejemplo, si yo quiero dibujar esta línea por la que estoy pasando el mouse ahora, necesito tener dibujadas las otras líneas que la definen. En este caso me faltaría acá esta línea de acá, que mide 3. ¿De dónde saqué el 3? Si ahí no tiene cota. Ahí está. Ese es el 3. Este elemento, esta línea de acá, mide lo mismo que esa de allá. Por la geometría que tiene esto. Los va Y ya sacando por habiendo ubicado. construcción nomás. ¿Perdón? Los va sacando por construcción nomás. Claro, la vamos sacando ahí de a poco. Y aquí entonces, por ejemplo, si yo ya tengo esa línea y esa línea, así que puedo perfectamente aquí, sin saber el ángulo de inclinación, cómo se dibuja esa línea de ahí, uniendo ese punto con este de acá. Y ahí vamos dibujando nuestro objeto. Esta línea mide 4, por si acaso. Ustedes dirán, ¿por qué 4 si ahí dice 6? Porque el 6 es la medida total. Son 4 más 2. Entonces, chicos, el resto de esta pieza va a quedar ahí de tarea para aquellos que quieran ir practicando desde ya. Esto no es obligatorio, obviamente. Y esto les va a permitir ir practicando el dibujo aquí con el comando más básico de todos, que es el comando line. Ojo acá que, eso sí, les advierto que hay algunos elementos que su cota no se condice con la proporción del elemento. Por ejemplo, acá atrás tengo esta cota que dice 1.5 y esa cota que dice 3 y miden lo mismo aquí en el dibujo. Eso es algo súper normal que pase. Es súper normal que nosotros miremos un dibujo, miremos las cotas y digamos, oye, pero estas cotas como que no se parecen mucho al dibujo. No importa, nosotros siempre nos tenemos que guiar por la medida que nos indica la cota. Esa es la que manda. Aquí no manda el dibujo es solo una orientación. Lo que manda aquí son las cotas. Y aquí entonces este elemento que mide 3
les va a quedar mucho más largo de lo que se ve ahí. Eso como referencia y para que lo tengan en cuenta. Y ya con eso, chicos, estamos terminando. Nos quedan 3 minutos para cerrar. Así que les pregunto una vez más si es que hay alguna duda pendiente que podamos ver así bien rápido. Parece que no. Ya, chicos. No, profe, ninguna. Ok, gracias ahí por la respuesta. Mucho ojo que la próxima clase vamos a dar las instrucciones de la evaluación número 2. Esta evaluación va a ser muy similar a la 1 en el sentido de que vamos a entregar las instrucciones, vamos a dar una semana de tiempo y eso se entrega el día 18 de junio. Así que la próxima semana vamos a partir con eso. Importante que participen ahí para que no se pierdan respecto a las instrucciones. El trabajo que vamos a hacer ahora esta vez no es en CAD, tampoco es a mano alzada, lo vamos a hacer en PowerPoint. Y no es una presentación tradicional, sino que vamos a hacer planos en PowerPoint. Ustedes se estarán preguntando cómo. Bueno, ese día lo vamos a ver. Ya, chicos, eso. Así que con eso estaríamos cerrando por ahora. Y la próxima semana, también, si es que alcanzamos, nos vamos a meter aquí a los comandos de Modify que vamos a necesitar para poder editar nuestras figuras geométricas. Ya, chicos, estamos justo en la hora, así que me despido de todos y bueno, ojalá que tengan un buen fin de semana. Ya estamos entrando a la recta final del semestre, ya estamos casi a punto de entrar como al último tercio, así que aprovechen de descansar lo que se pueda porque ya ahora se vienen las cosas un poquito más pesadas. Ahora sí, chao chicos, que estén todos muy bien, nos vemos la otra semana. Buenas noches, profe, que tenga buen fin de semana, que descanse. Chao chicos. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Gracias.